Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. ¿La gran tribulación en qué consistirá? Bueno, vamos a ver. La gran tribulación, dice Jesucristo que habrá una gran tribulación como no hubo desde el diluvio ni volverá a haber. ¿Vale? Yo siempre he entendido no volver a ver porque no se acaba con la gran tribulación, no se acaba el tiempo. Si no, no tiene sentido el no volver a ver, ¿no? Desde la gran tribulación, en el Antiguo Testamento, los profetas de antes del exilio de Babilonia, cuando entiendes esto básico que voy a decir ahora y los lees, se entiende muy bien. Ellos hablan como en tres fases de tiempo. Entonces, ellos están anunciando al pueblo de Israel de entonces, del siglo VI a.C., que como no cambien, Dios finalmente les va a mandar un castigo que es el exilio a Babilonia, ¿no? Están hablando de ese exilio, están hablando también del Mesías, ¿no? De la venida de Cristo, y están hablando, que es el juicio, también que es el juicio de Israel, porque ya se anuncia que vendrá Dios mismo a visitar a su pueblo y su pueblo lo rechazará, ¿no? Es Isaías 53, ¿no? El siervo sufriente. Y también nos habla de lo que vendrá en el juicio de las naciones. Y ese juicio de las naciones tiene guerra, peste, tiene seguramente una gran crisis económica, tiene olas. Peste, perdona, vamos por orden. Pestes, enfermedades, ¿no? Enfermedades. Supuestamente erradicadas o nuevas enfermedades o... En fin. Aquí en España, sin ir más lejos, están floreciendo enfermedades que estaban erradicadas. Sí, bien. A ver, es decir, tuberculosis, por ejemplo. Sí, no, pero seguramente hayan enfermedades, ¿no? que en el Apocalipsis aparecen, son las plagas, ¿no? Las plagas. Entonces, sí que, acuerdo a la revelación pública y algunas revelaciones privadas, van a haber enfermedades posiblemente nuevas con una mortalidad muy alta. El COVID, una pandemia, con una mortalidad más alta. O sea, lo que en la OMS hablaba, la enfermedad de X, ¿no? Que es una enfermedad que no se conoce y que tendrá, dicen ellos, mucha más mortalidad que el COVID. Bueno, habrán enfermedades, habrá contagiosas, habrá guerra, crisis financiera, habrá grandes fenómenos, cataclismos naturales, terremotos, ¿habrá maremotos. o hay? Bueno, ya hay cosas naturales, pero digamos que de alguna manera habrán grandes eventos naturales que conllevarán la muerte de millones de personas. Entonces, todo esto, lo que pasa es que el orden y la duración, que queda un poco confuso, pues si cuando te pones, ¿no? a estudiarlo, pues puedes entender un poco cuál es el orden de los procesos. No del todo, y la extensión. Eso, el proceso de la gran tribulación durará entre 3 años y medio y 7 años, según cómo se mida, ¿vale? Y aproximadamente, ¿no? Porque son años proféticos, que son 360 días, bueno, cuestiones técnicas, pero vamos, alrededor de 3 años y medio o 7, la guerra con Rusia, la guerra de Irán con Israel, que estamos ahí al vilo, será lo primero que suceda. La guerra de Irán con Israel. La guerra de Irán con Israel y la de Rusia en Europa, esta que nos anuncian, porque en el fondo la estamos preparando nosotros. Esa guerra la detiene el aviso. O sea, que sabemos que el aviso detiene la guerra. Conchita dijo que el aviso sería cuando Rusia hubiera invadido, dice el mundo libre, ¿no? Estamos en terminología de la Guerra Fría. Entonces, y eso no es el final, eso es seguramente o al principio o a mitad. Lo que viene después es un tiempo donde la humanidad, pues, que ha rechazado a Dios de nuevo, cuando tenía la gran misericordia del aviso y del milagro, rechaza a Dios, como los judíos a última hora rechazaron a Cristo cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Que decidieron que lo mataban. Entonces, seguramente hay un tiempo donde los hombres tendrán una purificación, donde los hombres serán dejados a las consecuencias de sus propias decisiones y de sus propios pecados, pero habrá una parte del castigo que es natural, que es estelar, o sea, que pasa en un astro cerca de la Tierra, y que posiblemente en la fase final, ¿no? De ese castigo es cuando se produce una gran mortandad a causa de maremotos y de terremotos. Esto, Juan Pablo II decía antes, que Conchita dijo, las niñas de Garabandal dijeron, el aviso y el milagro van a suceder, pero el castigo es condicional. Si la humanidad se convierte, no hay castigo. Juan Pablo II, en Fulda, en el año 81-82, dijo, le preguntaban por el secreto de Fátima y dice, bueno, si hay algo que implica que las olas barrerán las costas, millones de personas morirán en segundos,
en minutos, no es algo tan de desear, es una responsabilidad conocer esto y cambiar y rezar el rosario. Y dice, los castigos no se pueden evitar, se pueden atenuar. Entonces, Juan Pablo II, al menos él, dijo que el castigo iba a ser y que lo que tendríamos es la posibilidad de atenuarlo con nuestras decisiones. Los océanos invadirían la Tierra, ¿no? Esto, sí. O sea, el Antiguo Testamento, los profetas tienen montones de citas donde se habla pues, de grandes terremotos, de grandes maremotos, de oscuridad, como la de Egipto, ¿no? Que el sol se oculta. Esos son los famosos 3 días de oscuridad, que está dicho por muchos vídeos. Ahora hablaremos sobre eso. Sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tienen que suceder. El orden lo conocemos de alguna manera y eso es una purificación. Para los que pasen el túnel, ¿no? Que llamo yo, esto va a ser un túnel, los que pasen a la otra etapa del mundo, que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reino que pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, pues esto es la última parte de la historia. Santa Bernadita Subirus decía que va a ser el mejor momento de la historia de la humanidad, la edad dorada de la Iglesia, que la tenemos que ver todavía. O sea, nosotros veremos lo malo, pero también el inicio bueno. de la edad de oro de la Iglesia, ¿no? Un solo rebaño, un solo pastor, el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pablo, una pregunta, vamos a ver. Ya sé que no eres ningún profeta. Efectivamente. Y que solo Dios sabe el día y la hora. A pesar de que haya algunas personas que se dediquen a poner fechas de cuándo se va a terminar el mundo, en fin, de todo esto, ¿no? Pero quiero saber tu opinión personal como estudioso del tema. ¿Tú crees realmente que ya hemos entrado en esta etapa de los últimos tiempos? ¿Estás viendo señales hoy día? Mira, sí, o sea, yo creo que estamos en los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos, la expresión últimos tiempos viene del profeta Daniel, porque tiene una profecía muy famosa, para el que está un poco introducido esto, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas explica que van a suceder muchas cosas. Es la profecía por la cual los judíos que vieron en tiempos de Jesús sabían que el Mesías vivía en su época. De hecho, el Talmud contiene una maldición para quien intente calcular las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Porque los judíos de a día de hoy que leen las semanas de Daniel y lo calculan haciendo caso omiso al Talmud, llegan a la conclusión de que Cristo es el Mesías anunciado. Y esto sucede a judíos que se están convirtiendo al cristianismo en nuestros días, ¿no? Entonces, el asunto es que la última semana de Daniel se divide en 2 partes. Una semana, bíblicamente, en esa profecía, son 7 años, ¿vale? Entonces, se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Por eso nosotros no sabemos si dura 7 o dura 3 y medio. Hay diferentes... Toda la última semana son 7 años. Los últimos 3 años y medio, Daniel dice 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Por eso, los últimos 3 años y medio de las 70 semanas de Daniel, que son 490 años profetizados, los últimos 3 años y medio son los últimos tiempos. 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Eso también aparece luego en el Apocalipsis, ¿vale? Y como también sale en el Apocalipsis y en el Daniel, se habla de tiempo, se habla de años, se habla de meses, pues sabemos que efectivamente cómo interpretar esa misma unidad de tiempo. Entonces, nosotros sabemos que vivimos desde el año de la fundación del Estado moderno de Israel. Ya es el cumplimiento de varias profecías, se cumplen el 12 de mayo del 48, cuando se restaura el reino de Israel, que es una entidad política que no existía en la tierra desde el año 70 después de Cristo, que el general Tito... El Estado. El Estado, sí, una entidad jurídica que englobara a los judíos. Entonces, desde ahí ya sabemos que estamos en este tiempo. Hemos mencionado antes 4 señales que nos dicen que es nuestra generación, y luego los santos padres y los que han estudiado el Apocalipsis y lo han interpretado, el cardenal Newman, uno de ellos, decía... que el catejón, ¿no? San Pablo decía, el anticristo será retenido hasta que se ha removido el catejón. El catejón es lo que lo impide, ¿no? Lo que bloquea. Muchos exegetas han preguntado qué es el catejón y han dado muchas respuestas. Pero hay una respuesta que va a lo largo de la historia, que es como el Imperio Romano, ¿no? Cardenal Newman en el siglo XIX dice, bueno, el Imperio Romano ya cayó, pero no se ha manifestado el anticristo. De alguna manera, Napoleón, que acabó con el Sacro Imperio Romano Germánico, le sustituyó el Imperio Austriaco, y por lo tanto, de alguna manera sigue una entidad política heredera del Imperio Romano reformada, pero el padre cardenal Newman, igual que otros, decían, no, seguramente lo que significa el Imperio Romano es el derecho romano. Entonces, yo decía otra vez en enero que el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Que ya de repente se quitan todas las máscaras y ya nadie intenta ni siquiera poner una justificación a lo que hace, sino simplemente es el interés
puro y duro, más, más descarnado. Y pues lo de Groenlandia, lo de Irán, lo de Venezuela, todo es... Antes la gente, los gobernantes saltaban el derecho internacional, pero daban una apariencia de conformidad. Ahora ya con el da derecho. igual. Ahora ya se da igual. Entonces, de alguna manera, el derecho ha dejado ya de regir el mundo en el que vivimos, con lo cual, si el cardenal Newman tenía razón en que el catejón es el derecho que actúa como dique contención, pues ya estamos en manos de que los gobernantes, que encima están pirados, pues nos lleven a una desgracia. Claro, y luego es el imperio, ¿no?, mundial de la mentira. Totalmente. Es decir, la mentira descarada. El interés puro y duro. Sin es la disimulo falta, ninguno. La falta de caridad, ¿no? San Pablo dice que el enfriamiento de la caridad. Efectivamente, el fomentar las disputas y los enfrentamientos entre hermanos, ¿no? En definitiva, en cualquier país. Es decir, todo esto son señales, ¿no? Signos de los últimos señales tiempos. de que estamos en estos tiempos, y habrán señales que ya nos digan que estamos ahí, ¿no? Pues una de las señales era que iba a haber un sínodo, dicen en Garabandal. El sínodo ya ha sido. Otra señal que se dio en Garabandal es que quedarían 3 papas. Dice, bueno, quedarán 4. Cuando murió Juan XXIII, sonaban las campanas. En el año 61, creo que es, 62. Suenan las campanas y dice, y está en la cocina y dice, se ha muerto el papa, tal. Pues me ha dicho que solamente quedan 3. Dice, bueno, quedan 4. Pero uno durará tan poco que no lo contarán. Entonces, esa profecía se ha cumplido ya. Porque el que duró tan poco que no lo contarán fue Juan Pablo I, que duró 33 días en el trono de Pedro. Pablo VI, Juan Pablo I, que es el que no duró, Juan Pablo II, que duró mucho, Benedicto XVI. Con lo cual, a partir de Benedicto XVI, de su muerte, ya estamos en los tiempos que tienen que suceder. Pero en la profecía de los papas, yo lo que no acabo de entender es por qué primero se dice 3 y luego 4. Para que cuadre cuadratura del círculo y se incluya Benedicto XVI. No, Benedicto XVI no, Juan Pablo I, que es el que dura muy poco. Claro, dice, es decir, terminaría... Hay 3, la gente considera 3 porque... Terminaría con Juan Pablo I. Con Juan Pablo II. Pablo VI el primero. Pablo VI. Después Juan Pablo XXIII. I es el que dura muy poco. El tercero, que sería el segundo si no contamos a Juan Pablo I, es Juan Pablo II. Y el último, el tercero o cuarto, según cómo se cuente, es Benedicto XVI. Entonces, a partir del 31 de diciembre del 2022, que murió Benedicto XVI, estamos ya en el tiempo de que en cualquier momento puede suceder esto. Hay otra señal que sabemos que estamos aquí, y es que en el mundo han habido muchas guerras, y solamente una ha merecido una consagración por el parte del Papa reinante, que ha sido la guerra de Rusia con Ucrania, que fue el 25 de mayo del 2022, creo que fue. El 25 de marzo, el día de la Anunciación del año 22. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco leyó el secreto, la versión publicada y la no publicada. Bueno, él hizo previamente una consagración, Juan Pablo II, en el año 84. Del mundo. Sí, efectivamente. No se hizo mención expresa de Rusia, que era una de las condiciones que ponía la Virgen en Fátima, por las presiones diplomáticas, fundamentalmente de la Iglesia Ortodoxa, y finalmente no se hizo. Y eso efectivamente ratificaría esa consagración en marzo, hecha ya con posterioridad por el Papa Francisco, que la anterior no habría sido válida. Correcto. Bien, Pablo, es un tema apasionante e inquietante al mismo tiempo, pero bueno, no se debe perder jamás la esperanza, ni la paz y la confianza en Dios, en definitiva. Efectivamente, inquietante es inquietante. Yo, cuando empecé a caer en la cuenta de todo esto, yo al principio pensaba que esto lo tendrían que ver mis nietos. Y cuando piensas que lo ven tus nietos, dices, bueno, es cerca, pero claro, es para ellos. Claro. No sé ni siquiera mis hijos. Claro. Llegó un momento en el que me di cuenta que éramos nosotros. Y entonces dices, ostras. O sea, ¿tú crees que nos va a tocar a nosotros? No, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver de todas. Y entonces, es verdad que lo primero, mi mujer siempre dice que el libro hay que leérselo, no leérselo por la noche. Que si eres una persona impresionable, que la noche no es el mejor momento para leerlo, porque pues impresiona más. Cuando ya sabes de qué va el tema, cuando ya asumes, cuando ya eres consciente y tomas conciencia de que esto va a suceder, ¿no? Y empiezas a prepararte o a aceptar que, oye, Dios en su providencia lo tiene todo previsto y todo es para el bien de los que aman a Cristo, ¿no? Te das cuenta que este mundo es un desastre y este mundo no tiene que continuar así porque va de mal en peor y ya hay
demasiadas injusticias, demasiada falta de caridad, de falta de amor, y lo que nos toca vivir es una purificación para desprendernos de mucha mundanidad y de mucho pecado. Y sí, y sobre todo del odio que hay a todo lo sagrado. Correcto. Y lo que vendrá es mucho mejor. Entonces, cuando tú sabes, tú ya tienes la confianza en que el Señor, además, el Señor, su papel, ¿no? Es que Dios salva, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús salva, ¿no? O sea, lo propio de Dios, ¿no? Es salvarnos. Sacó al pueblo de Egipto del faraón, ¿no? De la esclavitud. Esto es la fiesta de la Pascua desde hace 3.800 años. Entonces, es que Dios, lo propio de Dios es salvarnos. O sea, la humanidad no va a llegar a su perfección por el esfuerzo de los hombres y por su voluntad y por sus méritos, sino porque Dios es el que vence siempre al mal, ¿no? Quiere nuestra colaboración. Entonces, la inquietud, lo que hay que hacer es, oye, asumirla y decir, vale, Dios nos tiene que salvar, este mundo no puede seguir así, Dios nos va a purificar y va a ser para bien. Esa es la clave. Y Dios, además, toda la historia de salvación es una historia donde Dios hace alianzas, castiga el pecado, da todas las oportunidades al pecador de que se convierta y al que está cerca suyo le protege, ¿no? En el Éxodo, todas las plagas ve a Moisés el faraón y le dice, y dile que yo haré una diferencia entre mi pueblo y su pueblo. Cuando lanza las langostas, cuando las ranas, cuando mata al primogénito de Egipto y de sus hijos y ganados, y eso no le pasa al pueblo de Israel, ¿no? Y dice, para que ellos sepan que yo soy el Señor y para que mi pueblo sepa lo que he hecho yo por ellos, ¿no? Esa es la clave, efectivamente. Entonces no hay que tener miedo. Exacto es. Para los que queremos en Dios, en Jesucristo, el Salvador, tenemos que vivir en gracia de Dios. Viviremos tranquilos, con paz, sabiendo que en Él está la salvación y que no tenemos nada que temer. Porque los que somos fieles a Él, pues Él nos protegerá en todo momento. Bueno, y que si es necesario, pues yo creo que es una cosa muy sana. Pensar, por ejemplo, en los mártires, ¿no? Yo me acuerdo que estando en la universidad, era monitor en el colegio, y se beatificaron unos mártires de la orden. Y dieron alguna charla sobre el martirio y tal. Y bueno, el martirio no es una cosa que tú quieres, sino es una gracia que da Dios. Que cuando te piden renunciar a Él, pues te da el valor, la fortaleza de decir que no, ¿no? Y abrazar, como los mártires de todos los siglos, pues libremente aceptar la muerte por Jesucristo, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio sano reflexionar sobre esto y decir, bueno, Dios, Señor, si tú quieres, dame en su momento la fuerza para afrontar el martirio. Y si tú pases por este camino, luego todo va a ser mucho más fácil. Porque, en el fondo, primero, puede que no pases por aquí. Los planes de Dios no los conocemos. Se verán. Pero vives con más tranquilidad. Y el peor de los escenarios es que te mueras estando en gracia y por una cosa que no es por estos grandes castigos. Ese es el mejor de los escenarios. En ese escenario entras eres mártir y entras en el cielo por la puerta grande. Claro, efectivamente. O sea, y esto la eternidad, no son 3 añitos, ni 10, ni 30. Pero mira, es clave lo que acabas de comentar y lo vemos muy, muy claramente en los 12 apóstoles. Es decir, cómo los 12 apóstoles eran unos cobardes antes de Pentecostés, que huyeron despavoridos del huerto de Getsemaní. Solo estaba, como sabes, Juan al pie de la cruz, en el Gólgota, y sin embargo, Juan no, porque murió centenario, y Judas Iscariote se ahorcó en el campo de la sangre. Los otros 10 dieron su vida por Cristo. Fueron mártires. Correcto. Porque obtuvieron una gracia, cuando antes eran unos cobardes. ¿Cómo transforma, y no? Pedro estuvo a punto de irse otra vez, y el Cubo Vadis, ¿no? Dice, ¿a dónde vas, Pedro? ¿Dónde vas? Y voy a que me vuelvan a matar, ¿no? Porque tú te vas, ¿no? Y Pedro cambió y volvió a Roma para ser... Esto, nuestra manera de entender el mundo no entiende esto, porque queremos que somos más útiles vivos que muertos. Pero de la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Entonces, en los planes de Dios, el peor de los escenarios, que es que con toda esta tribulación nosotros, alguno de los que estamos escuchando esto, no pasemos el túnel, el peor de los escenarios es el mejor. Claro. Y pasarlo... Y luego pasarlo también hay que tener en cuenta que la tribulación va a ser tan grande que los niños no, porque no tendrán memoria de este mundo. Pero los adultos, que conocemos mucha gente que no pasará a la última etapa de la historia,
dicen muchas veces que los vivos envidiarán a los muertos. O sea, al final, que muchos desearán la muerte y no la alcanzarán. O sea, que al final la tribulación es una gran tribulación. O sea, no hay que... O sea, no es para dar miedo. Y hasta los más justos, si se prolongase el periodo de la prueba, perecerán. De hecho, eso es lo que pasa entre la guerra y el castigo. Hay un tiempo donde no necesariamente creo que sea de violencia, sino que sea de alejamiento completo de Dios, ¿no? Y de elegir el plan de los hombres en vez del plan de Dios. Y que eso en el fondo es pues el anticristo, ¿no? O sea, no necesariamente una persona personal, sino que los hombres ya es la última, después de sus oportunidades, siguen diciéndole que no a Dios, ¿no? Y eligen hacer los planes según sus razonamientos. Entonces, el tiempo de estos años, claro, que son entre 3 años y medio y 7, es unos tiempos donde los que sabemos todas estas cosas, yo digo a mi mujer, y Pepa, todo esto que nosotros sabemos, llegará el día en que pensemos que estamos locos. Que si no se concretaran los tiempos, nos lo dice San Pablo, hasta los elegidos, hasta los que saben todo esto, a los que Dios quiere tenerlos a su lado, caerían fruto del error y del engaño.